Las matemáticas. La mayoría de las personas le temen a esta palabra y lo que ella representa. Números con gran cantidad de cifras, operaciones extrañas, signos indescifrables, conjuntos, raíces cuadradas, cúbicas, potencias, fraccionarios y la abstracción de todas sus combinaciones. Mejor dicho, a todo lo que tenga que ver con la matemática. Y esto es porque nos la han enseñado como algo rígido, aburridor, complicado e intimidante. Inclusive, nos han dicho que si queremos aprender matemáticas, debemos memorizarnos sus fórmulas, sus números. Y es por eso que la mayoría de las personas no las disfruta. Pero eso está cambiando, ya que en Cali, la Sultana del Valle, en la Universidad Autónoma de Occidente, se plantea un concepto que combina la magia con las matemáticas, llamado matemagia. Y el joven llamado Daniel va a conocer de qué se trata. Pero esperen un momento, ¿quién es Daniel? Daniel Villota es un joven extrovertido, sencillo y carismático. Nació en 1988 en una familia amorosa. Es el mayor de 2 hijos. Con su madre sostiene un vínculo muy cercano. Es más, fue por ella que llegó a su gran pasión, el diseño. A Daniel le encanta diseñar. Este es uno de sus trabajos. Daniel es muy sensible a la luz del sol, pues hace que le ardan los ojos. Su mamá le regaló los expansores de las orejas. Le gusta tener varias lociones finas y utiliza cada una para una ocasión diferente. A Daniel le gusta pasar el tiempo con sus amigos y familiares en distintos lugares. Mejor dicho, no se aburre fácilmente, a menos de que esté leyendo, pues la verdad, no le gusta mucho la lectura. Es más, ni se acuerda del último libro que leyó. Él es más visual, pasa horas enteras frente al computador, viendo videos, buscando referencias y alimentando sus influencias para el diseño. También le llama la atención la producción audiovisual. En su tiempo libre le gusta tocar guitarra, pero dice que lo hace para él solo. De niño siempre le apasionó y practicó el fútbol, aunque debido a que trabaja y estudia no ha podido practicarlo más. Pero algo que nunca le gustó fueron las matemáticas. Es más, lo que recuerda de esa clase es que era capaz de hacer una operación para que al voltear la calculadora saliera la frase "el bebé". Como les decía, Daniel se dirige a la Universidad Autónoma de Occidente a conocer más de la investigación sobre matemagia. Pero, para Daniel, ¿qué significan las matemáticas? Para mí las matemáticas son un ladrillo horrible, la verdad nunca me han gustado. Para mí las matemáticas significan muchísimas cosas. Realmente es la forma de explicar la naturaleza, la forma de explicar el mundo. Las matemáticas, o a través de ellas, podemos explicar cómo son los comportamientos de muchos fenómenos de la naturaleza. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre matemática y aritmética? La matemática en términos generales es el estudio de los patrones, pero distintos patrones. Pueden ser patrones numéricos, patrones aritméticos, patrones físicos, patrones de comportamiento. Mientras que la aritmética pues fundamentalmente estudia pues la naturaleza de los números, es decir, estudia los números en sí. ¡Ah! Entonces la matemática abarca diferentes ramas como el cálculo, la geometría, el álgebra, entre otras. Y la aritmética viene a ser una de esas ramas donde podemos incluir operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación, la división. ¡Listo! ¡Comprendido! Ahora retomemos. La matemática muy a menudo se enseña de una manera muy rígida. Te voy a decir, con estos 3 lapiceros, por favor, ármame un cuadrado. Es decir, una figura de 4 lados y los 4 lados exactamente iguales. ¿Cómo podrías hacer eso? Pues no creo que se pueda, profe. La verdad faltaría un lapicero para el otro lado del cuadrado. O sea, faltaría un segmento. Sin embargo, si lo hacemos de esta manera, por favor ayúdame con estos 2, ténmelos allí. Y voy a colocar este encima. Mira que si nos ayudamos del plano, de la mesa en este caso, podemos formar exactamente un cuadrado. Okay. Todo es cuestión de mirar la situación desde otro punto de vista. Porque en ningún momento yo te di como condición que no podías hacerlo, pues digamos, levantando los lapiceros de la mesa. Es decir, la figura no tenía que ser absolutamente plana. La investigación sobre matemagia consiste en indagar cómo a través de la magia podemos generar curiosidad con los estudiantes y a través de ello podemos hacer que los estudiantes se acerquen un poco más hacia la matemática. Vamos a hacer otro juego. Bueno, aquí te voy a presentar una tabla mágica, un cuadro mágico.
El juego es el siguiente. Digamos, con esta monedita tú me vas a tapar un número, sin que yo lo vea, por supuesto. Yo me voy a poner de un lado y yo voy a adivinar qué número has tapado. ¿Ok? Te doy la monedita, me volteo para que no haya ninguna duda y tú lo tapas. Listo, profe. Bueno, Daniel, tú acabas de tapar el número 89. ¿Es cierto? Sí, sí. Miremos a ver. Mira, por favor. Ok. ¿Qué te parece esta? Sí, pero ¿cómo hiciste para adivinar el número que estaba tapando si todos están como en desorden? Bueno, en realidad los números que están escritos en esta tabla tienen un patrón, es decir, hay una forma especial de escribirlos. Es muy importante decirte que yo no me sé los números que hay aquí, es decir, yo no me los sé de memoria, pero ellos están escritos a través de un patrón. Te voy a explicar cuál es el patrón. Cuando tú me tapaste el número 89, pues yo no sabía qué él era, y yo lo que hice fue mirar y contar 1, 2, 3, 4, 5 casillas, pero de manera diagonal. Yo observé el número 95 y este cuadro mágico está hecho de tal forma que lo que yo hago es, desde el 95 me voy hacia abajo y le resto 6 unidades. Entonces a 95 le resté 6 unidades mentalmente y da 89 y efectivamente ahí está el 89. Explicó que tenía que ver con la sumatoria de los números que están diagonal a ese, tanto hacia abajo como hacia arriba, que están de ese número. O sea, me enseñó también que hay que ver las cosas de otra manera. Muchas de las personas empiezan a ver vertical y horizontalmente. Entonces fue muy bacano saber que también se puede hacer diagonalmente las cosas. Yo diría que la principal diferencia entre estas dos, la matemagia y la matemática, es esa curiosidad que se logra a través de la matemagia. Se despierta esa curiosidad, esas ganas de saber, de explicar lo que estamos diciendo. Vamos a hacer otro juego y este tiene que ver con adivinación de números. El juego es el siguiente. Piensa un número, ¿ok? Piensa un número. A ese número, súmale el número siguiente. Me explico. Si pensaste, por ejemplo, el número 7, el siguiente es el número 8. Si quieres, puedes ayudarte de una calculadora, no hay problema. Entonces, piensa un número, repito, súmale el número siguiente. A esa suma, por favor, agrégale el número 67. Y al resultado, divídelo entre 2. Al resultado que te dio, por favor, réstale el número que pensaste inicialmente. Listo. Y yo te voy a decir cuál fue el resultado. El resultado fue el número 34. ¿Es cierto? Sí, es correcto, profe. Ok, eso es. Y entonces, profe, ¿cómo hiciste para dar con el resultado? Imaginemos que el número que pensaste es un número cualquiera. Como yo no sé cuál es, lo voy a llamar X. Pero le voy a sumar el número siguiente. El siguiente de X es X más 1. A eso le voy a agregar 67. Y lo voy a dividir entre 2. Una X más otra X es igual a 2X. Más 1 más 67 es igual a 68. Y a eso lo dividí entre 2. Al dividirlo entre 2, me va a quedar lo siguiente. 2x sobre 2 más 68 sobre 2. Y 2x sobre 2 da x. Y 68 sobre 2 da 34. Como te dije que le restaras el número que pensaste inicialmente, que es x, porque yo no sé cuál es, resto x menos x me da 0, por lo cual me queda como resultado el número 34. La matemagia despierta la curiosidad de los jóvenes fundamentalmente porque ellos siempre quieren saber el por qué. Es decir, cuando tú ves un acto mágico, siempre para sí mismo te preguntas cómo lo hizo, cómo fue. Entonces, podemos lograr a través de esa curiosidad que la gran mayoría de los niños y jóvenes tienen, podemos lograr que esa curiosidad se potencie y se direccione hacia argumentos puramente matemáticos. Daniel y el profesor Hermínsul se dirigen al Colegio Hispanoamericano,
situado al norte de la ciudad de Cali y se caracteriza por su alto nivel educativo, especialmente en matemáticas, para realizar algunas actividades de matemagia con los estudiantes. Pero, ¿cómo responderán dichos estudiantes a estas pruebas? Aquí tenemos una figura geométrica, tiene forma de triángulo además, ¿cierto? Pero me gustaría saber cuántos triángulos hay en esta figura. Ojalá podamos encontrar más de 10. Qué chévere que encontremos 15. Buenísimo que encontráramos más de 20. ¿Ok? Entonces vamos a repartirlo. Pueden trabajar en grupo también, en parejas de 2 o en grupos de 3, no hay problema. Nos sirve despertar el pensamiento matemático a través de la matemagia como una herramienta didáctica, porque necesitamos jóvenes que realmente sean personas que piensen desde el punto de vista matemático. Es decir, hay que potenciar y desarrollar el pensamiento matemático antes que desarrollar, digamos, argumentos puramente matemáticos. Yo creo que allí vamos a lograr un desarrollo de la ciencia y al fin y al cabo esto es lo que va a generar un progreso en este país y por supuesto en cualquier país. Sí, hay que mirar las cosas desde lo particular, un triángulo pequeño, a lo general, un triángulo más grande y cómo ver cosas dentro de otras cosas. Eso es como la idea del problema. Ya rescato mucho del colegio la actividad que hizo el profe y cómo ellos respondieron a esa actividad. Entonces yo creo que así debe ser en todos los colegios que el profesor asiste. Quiero comentarles ahorita acerca de un número muy maravilloso que hay en la matemática. Se llama el número de oro. El número que, digamos, de alguna manera mide la belleza desde el punto de vista de una proporción. Y ese número de oro está en la naturaleza, está en muchas de las cosas que nosotros vemos, percibimos. Nuestro cerebro, además, es muy consciente de él y nosotros todos lo tenemos. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Para este ejercicio necesito una cinta métrica y que nos unamos de pronto en parejas. Y les voy a pasar una cinta métrica, es decir, 1 metro, ¿sí? Y el ejercicio consiste en que vamos a medir nuestra estatura. Después de medir nuestra estatura, vamos a medir la distancia que hay desde el ombligo hasta el piso. Cuando tengan esos dos datos, es decir, la estatura versus la distancia que es desde el ombligo hasta el piso, ustedes me van diciendo los datos, los vamos a escribir en el tablero y me los van a dar por favor en centímetros. ¿Ok? Con esta actividad se busca que los estudiantes hagan operaciones matemáticas, se den cuenta que existe un número que no es precisamente racional, porque realmente el número de oro es un número pues que no es racional. Se van a dar cuenta que van a sumar, que van a medir, que van a tener pues un patrón de medida. Entonces van a estar haciendo matemática a través de una actividad muy pero muy práctica. Hasta el ombligo, 96 centímetros del piso al ombligo. 165 y 110. Muy bien, muchas gracias. No, la verdad los estudiantes estaban muy motivados. O sea, noté de entrada que se alejaron mucho de la actividad lúdica que había en el colegio. Entonces se centraron mucho en qué estaba diciendo el profesor, porque la verdad es un método muy bacano de enseñar matemáticas. Entonces yo creo que así como hubieran estado por allá abajo dando lora y jugando y aprendiendo otras cosas, también estaban acá jugando y estaban aprendiendo de otra forma distinta. Entonces estaban muy concentrados y muy motivados, participaban, era un ambiente muy participativo sobre todo. Mire que todos los números están cercanos a 1.6. Resulta que hay un número absolutamente maravilloso en la matemática. Es el número de oro y ese número es exactamente 1 más raíz de 5 sobre 2. Ese es el número de la belleza matemática. Se dice que es matemáticamente más bello entre más cerca esté al 1.618. Realmente hay algunas dificultades para esta investigación, o hubo algunas dificultades, ya que se encuentra uno con rechazo. Digamos, es muy común que las personas no sean, digamos, no tengan cierta facilidad hacia el cambio. Entonces rechacen mucho la matemática, de manera que ese ha sido, digamos, el principal rechazo que hemos tenido, que son los profesores. Ven esto como una cosa extraña
y tal vez piensan que el profesor o esta actividad solamente quiere jugar, quiere, entre comillas, perder el tiempo, y pues ya después de que se dan cuenta de que ven el trabajo, saben que es distinto. Pero ese ha sido, digamos, lo principal, un rechazo por parte, digamos, de los profesores principalmente. Y pues debo decirlo, de los estudiantes hemos tenido, digamos, una empatía total, mucho, pero mucho más fácil. A ellos les gustan las cosas que tengan que ver con diversión, que tengan que ver con curiosidad, y les gustan las cosas diferentes. Yo pienso que esta actividad, la matemagia, por ejemplo, es una forma lúdica y una metodología muy positiva para enseñar las matemáticas, en donde todos los estudiantes están captando la información pero de diferente forma. Los números están llenos de magia. Por ejemplo, miremos el 6. Sabemos que sus divisores son 1, 2, 3. Pero si observamos de cerca, al sumar esos divisores nos dará como resultado el mismo 6. Eso significa que el 6 es un número perfecto, pues la suma de sus divisores da el mismo. O miremos los números palíndromos, como el 121 o el 78.787, que son aquellos que se leen igual de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. No pensé nunca que el profesor se iba a disfrazar de mago con el sombrero y todo. Eso le da un toque muy bacano como a la actividad. En este juego me gustaría adivinar la edad de su mamá y de su papá, de todos ustedes, es decir, de cualquiera que quiera. Por supuesto que yo no conozco a su papá ni a su mamá, y mucho menos pues sé cuál es la edad de cada uno de ellos. Sin embargo, voy a poder saber cuál es su edad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, multiplique la edad de la mamá por 2. ¿Listo? Muy bien. Ahora a ese resultado, por favor, súmele 5. A ese resultado, después de haberle dado igual, lo multiplican por 50. Después de multiplicarlo por 50, por favor, sumen la edad de su papá. Y el resultado le restamos 365 unidades. Y el resultado, ese número me lo da. Solamente ese número. Yo creo que ese es el punto fuerte del disfraz. Captar la atención de todos los estudiantes en general, tanto el man que se concentra y el inteligente, tanto como el man que está recochando y molestando. Entonces, capta la atención de todas las personalidades de los estudiantes. ¿Tú? Muy bien. Entonces, ¿cuánto te dio? 3.930. 3.930. Entonces, eso quiere decir que tu mamá tiene 40 años y tu papá tiene 45 años. Muy bien, vamos a hacerlo con otra persona que quiera. ¿Contigo? 4.441. 4.441. Ajá. Tu mamá tiene 45 años y tu papá tiene 56 años. ¿Está bien? Sí. Bueno, la explicación matemática es la siguiente. Supongamos que X es la edad de la mamá. Después yo dije que multiplicáramos la edad de la mamá por 2. Entonces nos va a quedar 2X. Después yo dije que a ese resultado le sumáramos 5 unidades. Entonces tenemos 2X más 5. Y a ese resultado lo multiplicáramos por 50. Eso quiere decir que 2X por 50, esto nos da 100X más 5 por 50, que nos da 250. Después les dije que sumaran la edad del papá. Entonces aquí sumo Y, asumiendo que Y es la edad del papá porque yo no la sé. Entonces la asumo como una Y. Y después le dije que restaran 365 unidades. Es decir, que lo que yo tengo es 100X más Y. Y aquí lo que tengo es 250 menos 365, que da menos 115.
Cuando usted me da este resultado, por supuesto que X vale lo que usted me dice y Y vale lo que usted me dice. Cuando usted me da este resultado, ¿qué hago yo? Pues simplemente para neutralizar este menos 115, yo le agrego 115. Al agregar 115, pues 115 menos 115 me da 0, es decir, que todo este término vale 0, y me queda solamente 100x más y, que es la edad de la mamá multiplicada por 100 para que sean los dos primeros números, y la edad del papá seguidamente. El resultado es de esta manera. Del show de Mago rescato toda la puesta en escena del profe. Fue muy bacano lo del disfraz, fue muy bacano lo del sombrero. Entonces me pareció muy bacano eso. O sea, cómo él se mete en el cuento y se involucra en lo de la magia y todo, y logra vestirse y logra dentro de su escenario y sus cosas hacer todo lo que corresponde a un acto de magia, pero mezclado con las matemáticas. Los resultados acerca de la investigación en matemagia han sido muy positivos. Toda vez que hemos logrado que muchos niños, muchos jóvenes se acerquen más hacia el estudio de la matemática. Además, los profesores, que también son protagonistas en este trabajo, ya han tomado la matemagia como una estrategia, como una actividad que pueden usar con sus estudiantes para lograr que ellos potencien su estudio hacia la matemática. No, no me gustan las matemáticas. Son necesarias, pero no me gustan. Realmente que hayan sido de mi materia preferida, ¿no? Pues realmente yo casi no las utilizo. Pues me gustan más o menos, las sé llevar y las necesitamos para poder sobrevivir también. Fue esta apatía general y la visión de las matemáticas como algo aburridor lo que llevó a Hermínsul Palomino, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Occidente, perteneciente al Grupo de Investigación en Educación, a plantear una investigación enfocada a unir la magia con las matemáticas y crear la matemagia. Se entiende por matemagia la capacidad de asombrar e interesar a los estudiantes para explicar algo extraordinario y en ocasiones aparentemente imposible a través de la argumentación matemática, donde el principal objetivo es abordar las matemáticas de una manera lúdica, dinámica y entretenida, con un enfoque diferente al tradicional, donde las personas no se ven obligadas a aprender de memoria, sino que lo hacen a través de la curiosidad, la lógica y la pasión. Tiene como ventaja que convierte al profesor en un mago, que plantea el efecto para después resolver la intriga. Así la magia se convierte en un instrumento para fomentar la indagación de lo desconocido y el interés por llegar al fondo de los problemas planteados, demostrando que sí se puede aprender matemáticas a través de la matemagia, sin perder el rigor científico. Pues rescato varias cosas. La primera es una metodología positiva que enseña una materia muy aburridora de una manera muy divertida. Yo pienso que la verdad ese tipo de lúdicas y ese tipo de metodologías que se vayan alejando de todo lo cuadriculado y lo psicorrígido es como la forma de enseñar no solo matemáticas, sino también física, química y otras cosas en cualquier parte del mundo. O sea, ya los jóvenes están abiertos a otras cosas, ya no podemos ser los mismos educadores rígidos y psicorrígidos de antes. Vemos cómo la matemagia propone una manera interactiva y diferente de aproximarse a las matemáticas, que de verdad le quitan lo asustador, rígido e intimidante y las vuelven amigables y entretenidas a través de la curiosidad y la motivación.